Bueno, pues como ya se ha dicho, hoy estamos recordando y celebrando la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es el evento más importante, porque si bien cuando Cristo muere está pagando por nuestros pecados, si no hubiera resucitado de nada hubiera servido. Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Por lo tanto, podemos afirmar, hermanos, que el evento más importante para un cristiano es la resurrección de Cristo, porque es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Como dice Pablo escribiendo a los Corintios, dice, si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, estamos de más aquí. Vana es también vuestra fe. Y dice Pablo, muy importante, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, nuestra fe, es vana. Y hay una pregunta. Si la resurrección de Cristo es tan importante como que nuestra fe tiene que estar basada, nuestra confianza, nuestra esperanza tiene que estar basada en este evento, ¿lo tenemos que recibir como un dogma de fe? ¿O por el contrario, hay evidencias que permitan asegurar, que nos permitan a nosotros estar seguros que Cristo resucitó? No porque lo creamos, no porque nos lo han dicho, sino porque realmente hayan, repito, evidencias. La fe del creyente no es una fe sin fundamento, si no seríamos fanáticos. Nos creeríamos cualquier cosa. Y el cristiano nunca, a diferencia de otras religiones, el cristianismo, la fe del cristianismo está basada siempre en un fundamento. Creemos en Dios, creemos en Cristo, tenemos todas las profecías del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de Cristo, las mencionábamos el domingo pasado. Todas estas cosas, Cristo mismo dio testimonio del Padre cuando Él vino. Hay una serie de circunstancias, de hechos, de situaciones que se nos enseñan, que nos permiten confiar en Dios. Por eso creemos y confiamos en Dios. Entonces, la resurrección de Cristo, siendo tan importante, no puede estar sin fundamento. Tiene que tener un fundamento muy sólido, muy arraigado. Tienen que haber, y hay, muchas evidencias. Nosotros en esta mañana vamos a ver solo algunas. No todas porque no hay tiempo, pero he seleccionado algunas que me han parecido las más significativas. La primera evidencia nos la dan la Guardia Romana que custodiaba el sepulcro. Sabéis que a lo largo de las Escrituras vemos cómo Jesús en numerosas ocasiones dijo que tenía que morir, pero que también iba a resucitar. ¿Y sabéis una cosa? Nadie le creyó. Antes de que fuera entregado, la misma noche que fue entregado, podemos leer en Mateo 26, 32, dice, pero después que haya resucitado, le está diciendo a los discípulos, iré delante de vosotros a Galilea. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Yo creo que esta sería probablemente la última ocasión en la que Jesús está diciendo que va a resucitar, pero lo dijo un montón de veces. Mirad si lo dijo veces que los sacerdotes y los fariseos lo sabían. Sabían que Cristo había anunciado eso. Claro, tampoco lo creían. Pero entonces dijeron, mira que si los discípulos van al sepulcro y roban el cuerpo y luego dicen, ¿ves? Jesús dijo que resucitaría, ¿dónde está? Entonces la situación que se puede producir puede ser peor, puede haber un alboroto todavía mayor. Sabéis la cantidad de seguidores que tenía Jesús, que es lo que alarmaba mucho a toda esta gente, ¿no? Y entonces van a Pilato. Dicen, Pilato, mira, aquel dijo que iba a resucitar. A ver si van a venir los discípulos, van a robar el cuerpo y luego va a haber jaleo. Y Pilato dijo, bueno, no te preocupes, mira, ahí tenéis una guardia. Vamos a poner una guardia en el sepulcro, al menos los 3 días, como él dijo que resucitaría al tercer día, lo vamos a poner durante 3 días. Muy bien. La guardia romana estaba compuesta normalmente, y así creemos que debería de ser en la guardia que custodió la tumba de Jesús, estaba compuesta por 4 soldados.
Por la noche, de esos 4 siempre había un centinela, siempre había uno que estaba despierto, se iban turnando, el resto dormían. Pero con todo y eso, dormían preparados para cualquier situación que pudiera producirse, poder actuar rápidamente. Pues estos fueron los primeros que presenciaron la resurrección de Cristo. Y nos dice en la Escritura que sintieron un miedo tan grande, yo ya me lo imagino, que cayeron como muertos. Y ahora van a los sacerdotes y les dice, mira lo que ha pasado, Jesús ha resucitado. Y los sacerdotes se alarman, están intentando evitar, pensando que iban a robar el cuerpo a los discípulos, y resulta que lo que Jesús había dicho se cumple, y los primeros testigos es la guardia, y testifican a los sacerdotes, al Consejo de Ancianos, les testifica de que Cristo ha resucitado. ¿Y ahora qué hacen ellos? Pues tienen también gran temor, y bueno, les dan mucho dinero. Nos dice la Escritura que les dan mucho dinero, los sobornan para que callen y digan que se quedaron dormidos y que robaron el cuerpo. Y claro, esto era muy grave para la Guardia Romana. Entonces les aseguran, vosotros no os preocupéis, es que no queremos que haya alboroto, estáis haciendo un bien de esta manera, no os preocupéis que nosotros saldremos, si hace falta, saldremos en vuestra defensa. Así que la primera evidencia nos la dan precisamente, mira, los soldados, los que tenían que custodiar. Y es que por más que se quiso demostrar, o por más que se quiso impedir que lo que Cristo había dicho se cumpliera, resulta que, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Nadie lo ha encontrado, ni nadie lo puede encontrar. La segunda evidencia la tenemos, es curioso, en la incredulidad de los más allegados a Jesús. Las mujeres, los discípulos, es que no lo creyeron. Mira que lo había dicho Jesús, no lo creyeron. Pero algo tuvo que ocurrir, y es lo que vamos a ver, para que estas personas, estos discípulos, estas mujeres que no creían en que Jesús iba a resucitar, luego testificaran. Incluso los discípulos llegaron a dar su vida por dar testimonio de que Cristo había resucitado y que ellos lo habían visto. De hecho, ya hemos leído en el texto de Corintios cómo dice Pablo, somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado que Cristo resucitó. Bueno, pues en principio, el domingo por la mañana de madrugada, siendo de noche, había sido el día de reposo, está prohibido el día de reposo pues a tener actividad, pero nada más que, aun siendo de noche, amaneciendo, hay un grupo de mujeres que van a la tumba con la idea de ungir a Jesús con especias aromáticas que llevan. Y su problema es, ¿quién nos va a quitar la piedra? La piedra que tapaba una tumba, no sé si os lo imagináis, ¿habéis cogido alguna vez alguna piedra un poquito grande? Pesa mucho. Ahora imaginaros una piedra que tiene que tapar la entrada al sepulcro, una gran piedra. Yo no sé lo que tiene que pesar, pero varias toneladas seguro. Entonces, estas mujeres, la preocupación era cómo vamos a ir ahí, quién nos va a abrir esa piedra para que podamos entrar y ungir el cuerpo de Jesús. Pero mira por dónde. Cuando llegan, los soldados ya se han marchado. Y la roca está abierta, la roca está quitada, y miran, María Magdalena se piensa que han robado el cuerpo de Jesús, pero luego resulta de que unos varones, unos ángeles con formas de varones, les dice que Cristo ha resucitado, que no está allí. Y dice la Escritura que entonces se acordaron de lo que había dicho a Jesús, ya era hora que os acordaseis de lo que Jesús había dicho, ¿no? Con tantas veces que lo llegó a decir. Y van corriendo, regresan a los discípulos y les dice, mirad lo que ha pasado, Cristo ha resucitado, el cuerpo no está, venimos del sepulcro y mira lo que ha ocurrido. Y dice la Escritura que más a ellos, está en Lucas 24, lo hemos leído esta mañana en la lectura del estudio bíblico, más a ellos les parecía locuras las palabras de ellas y no las creían. Hay que ver con los discípulos cómo llegan a ser de incrédulos, hermanos. Y entonces Pedro, inquieto no obstante, dice, a ver qué es lo que ha pasado. Y sale corriendo para la tumba. Y Juan va detrás de él. Y van corriendo por el camino y al final Juan le adelanta a Pedro. Mira tú si iban con qué inquietud iban, que Juan llega antes, ¿no? Y Juan dice que se asoma. Vamos a leerlo.
Vamos a leer el texto. Lo hemos leído esta mañana, pero yo creo que este texto hay que leerlo mejor, porque mejor que lo explica la Escritura no lo voy a explicar yo. Está en Juan 20, versículo 3. Repito que esta mañana, si habéis hecho el estudio bíblico, habréis leído este texto y es muy significativo. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan. ¿He dicho Lucas? Es Juan, no sé si he dicho Lucas, porque a veces digo una cosa y... Juan 20, sí. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, el que escribe, y fueron al sepulcro. Dice, corrían los dos juntos, pero Juan, el otro discípulo, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, desde fuera se acerca, ve los lienzos, pero no llega a entrar. Entonces, Simón, que llega un poquito más tarde, entra en el sepulcro. Él sí que entra, vio los lienzos puestos allí y el sudario, la parte que cubría la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y ahora, entonces, es cuando entra también Juan, el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y mirar, y vio y creyó. Y yo digo, ¿qué es lo que vio para que creyera? Algo tuvo que ver. ¿Qué vio? Bueno, no nos lo dice. Solo nos dice que hay una evidencia porque vio y creyó. Pero no nos dice nada más. Ahora, aunque no nos diga nada más, ¿podemos averiguar un poquito más qué es lo que pudo ver Juan, que le hizo creer? Es decir, alguien que era incrédulo, de repente se convierte en crédulo. Algo le tuvo que convencer. ¿Cómo amortajaban a los muertos los judíos? ¿Cómo era la costumbre en el enterramiento? Solían lavar el cuerpo. Lo untaban con especies aromáticas y aloes, de tal manera que era una sustancia pegajosa. Le ponían lienzos, telas, encima, le ataban las manos y le ataban los pies, y así lo enterraban en el sepulcro. ¿Recordáis cuando Lázaro resucita? ¿Cómo sale Lázaro de la tumba? Dice que cuando Lázaro sale con las manos atadas y los pies atados y el sudario puesto. A ver, si roban el cuerpo de Jesús, no se hubiera entretenido nadie en quitarle los lienzos y el sudario y dejarlo allí, ¿no? Eso sería absurdo. Por lo tanto, está claro que nadie lo pudo robar y eso ellos lo entendieron. Pero hay una cosa muy significativa. Se nos dice que Nicodemo había ido con nada más y nada menos, fijaos bien, más de 30 kilos de especias aromáticas y aloes para ungir el cuerpo de Jesús. Más de 30 kilos. Imaginaros cómo está el cuerpo muerto de Jesús en la sepultura, dentro. Está atada los pies y las manos, el cuerpo con 30 kilos de sustancias pegajosas y encima atado con los lienzos, las telas y brazos y manos y pies atados. Robar el cuerpo nadie lo roba y le quita todo ese lío, imaginaros, ¿no? Pero vamos a suponer que Cristo se hubiera quitado esos lienzos. Menudo lío hubiera quedado. ¿Cómo hubiera quedado todas esas telas? Primero se tendría que haber desatado. Es un poco complicado, ¿no? Se tendría que haber desatado. Vale. Pero aparte de todo, quitarse todos esos lienzos del cuerpo. ¿Cómo hubieran quedado? Hubieran quedado, si es que se los quita, todo pegajosos, todo esparcido por allí. De cualquier manera, no tuvo que quedar así. Porque si hubiera quedado así, Juan hubiera podido sospechar de otra cosa, ¿no? Entonces, sabemos que cuando Cristo resucitó, no resucitó como Lázaro. Lázaro resucitó otra vez en la carne y volvió a morir. Pero la resurrección de Cristo es una resurrección en un cuerpo glorificado, no es el cuerpo de carne. Es un cuerpo que sabemos que atravesaba las paredes. Porque cuando va a sus discípulos al aposento alto, dice que están las puertas cerradas y Jesús entra. Entonces, hermanos, digo yo, es ir más allá de lo que está escrito, pensar que Cristo en su resurrección atravesó esos lienzos, toda esa capa, de tal manera que estaba tan ordenado los lienzos allí,
que Juan tuvo que decir, verdaderamente Cristo ha resucitado y ha habido un milagro aquí? Yo lo dejo ahí. Pensar si realmente es ir demasiado. Yo personalmente creo que no. Bueno, más evidencias. Aquí tenemos otra evidencia, ¿no? Más evidencias. Bueno, los testigos de la resurrección. Jesús estuvo, nos dice la Escritura, 40 días desde la resurrección hasta la ascensión. 40 días andando, fijaos cuántos testigos hubieron de la resurrección. No fue algo oculto, no es que Jesús ha resucitado y nadie lo ha visto. No, no, se nos dice en la Escritura que hubieron cientos de testigos. Vamos a ver ahora un hecho que es una evidencia. El día de Pentecostés, Pedro está predicando, y está predicando a miles de judíos que han venido a una fiesta tan importante como era la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Si Jesús estuvo 40 días desde que resucitó, quiere decir que desde que ascendió a los cielos, desde que la gente le estuvo viendo hasta la predicación de Pedro el día de Pentecostés, solamente habían pasado 7 días. Y Pedro dice, les está diciendo a estos que vosotros le habéis crucificado, pero a este Jesús que vosotros habéis crucificado, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, está dando testimonio de la resurrección de Cristo 7 días después de que Cristo estuvo durante 40 días visible para mucha gente, ante miles de judíos que habían condenado a Jesús. Y ninguno, no solo ninguno le contradice, sino que encima 3.000 son redargüidos y se convierten. Y así nace la Iglesia de Jerusalén. Es otra evidencia importante, hermanos. Bueno, de testimonios hay muchos. Pablo mismo nos está diciendo que al menos 500 testigos habían y muchos de los cuales todavía vivían, ¿no? Cuando Pablo escribe, que es posteriormente. Pero alguien puede decir, pero mira, es que eso vosotros que decís está escrito en la Biblia, pero yo no creo en la Biblia, porque esos son cuentos que os habéis inventado vosotros. A ver, ¿quién más dice que Cristo resucitara, no? Bueno, pues mira, se equivocan también. Hay historiadores del primer siglo que también dan testimonio que Cristo resucitó. Plinio, Tácito, Flavio Josefo. En particular, Flavio Josefo habla, y por cierto, no solo no eran creyentes, sino que eran enemigos del cristianismo, ¿no? Flavio Josefo dice que, hablando de Jesús, que era un hombre muy sabio, que fue condenado a muerte, y literalmente él escribe, que al tercer día resucitó. O sea que ese testimonio no solamente está en las Escrituras, sino que incluso, que a nosotros no nos hace falta, pero bueno, para callar la boca de aquellos que dicen que es que nosotros nos dejamos llevar de la Biblia, y claro, para eso hay que creer en la Escritura. Mirad, os voy a decir otra cosa. Tenemos el libro, o los libros, los 26 libros que componen, 27 libros que componen el Nuevo Testamento, más fiables de toda la historia. Es evidente que todo lo que las cartas, todo lo que escribían los apóstoles, tenían que circular por otras iglesias y se hicieron muchas copias. Gracias a eso, pues hoy en día podemos decir que hay cerca, mirad bien, de 25.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Casi 25.000. ¿Sabéis cuál es el segundo libro que más copias existen antiguas? La Ilíada de Homero. ¿Y sabéis cuántas copias hay de la Ilíada de Homero, que es el segundo libro del que más copias existen? 643. 25.000 contra 643. Y es que esas cartas que escribieron los apóstoles, todos esos escritos, circularon por las iglesias, pero como los cristianos fueron perseguidos y tuvieron que huir a otros sitios, fueron traducidos incluso a otras lenguas. De tal manera, pues que existen escritos en muchas lenguas, en diferentes lenguas, y lo curioso es que a pesar de que en las traducciones siempre puede haber cosas, lo vemos con las versiones que tenemos nosotros, que puedan diferir, son pequeñas diferencias en esos escritos y no hay prácticamente
pues nada notorio que afecte al mensaje o al contenido de lo que tenemos, que repito, no hay otro documento en la historia más fiable que el Nuevo Testamento. No quería entrar, es que traigo más cosas, pero el tiempo pasa y yo no os quiero cansar. Pero mirad, no solamente es eso. En la iglesia primitiva, lógicamente, igual que hacemos nosotros, se cita el Nuevo Testamento, se citaban las cartas de los apóstoles, se citaban los evangelios. Solamente en el Museo Británico, solo en el Museo Británico existen de la iglesia primitiva 89.000 citas al Nuevo Testamento. Y todas concuerdan con los escritos, con esos 25.000 escritos. O sea, sabemos que siempre habrá quien estas cosas las negará porque no quiere aceptar la existencia de Dios, ni el mensaje de Dios, ni el Evangelio. Pero hermanos, podemos estar seguros de que tenemos el documento más fiable de toda la historia. Traigo más cosas, pero no os quiero cansar. Si alguien quiere, luego me lo pregunta. Solamente os voy a decir una cosa, y es como anecdótico. Uno de los documentos más antiguos que se han datado en el año 90 se dató perteneciente a los años 60 después de Cristo. Cristo murió en el año 30 o 30 y tantos, exactamente tampoco se sabe. O sea, fijaos, una copia qué antigua que es. Ha aparecido un papiro, mejor dicho, 3 papiros, están codificados, lo digo para los estudiosos, el P17, el P64 y el P67. Son 3 papiros del Evangelio de Mateo del capítulo 26. Se le llaman los papiros Magdalena porque en esos papiros está el relato del ungimiento de Jesús por María Magdalena, que está en el capítulo 26 de Mateo. Pues en los años 90 se estudiaron esos papiros y se han datado, repito, del año 60. Son los papiros más importantes. Aparte de un papiro, el 7Q5, que se encontró en Qumran, y por lo tanto también es más antiguo, ese está en el Museo de Israel. Estos 3 papiros, ¿sabéis dónde está uno de estos papiros? Por eso lo cito por lo curioso. Venga, ya por lo que estoy diciendo lo tenéis que saber. ¿Dónde se encuentra uno de los 3 papiros más importantes del Nuevo Testamento? En Barcelona. En Barcelona. Un sacerdote de la Catedral de Barcelona viajó a Egipto, lo compró allí. Los otros 2 también fueron adquiridos en Egipto. Uno por parte de un pastor anglicano en el siglo XIX y el otro está en Oxford. Pues este era un coleccionista, este sacerdote de la Catedral de Barcelona era un coleccionista de papiros, cogió este papiro y luego los cedió a la Abadía de Montserrat. O sea que en estos momentos este papiro está en la Abadía de Montserrat, lo tenemos muy cerquita de casa. Lo digo como anecdótico. En cualquier caso, hermanos, el que no crea estas cosas, el que no tenga suficiente con todo lo que estamos diciendo ahora, ya le podéis decir más, ya puede ver a Cristo que lo va a negar. Pero yo quiero resaltar una cosa para terminar que es muy importante. También sabemos que Pablo le juzgaron por testificar que Cristo había resucitado. Y sabemos que por defender que habían visto a Cristo resucitado, los discípulos, muchos, la mayoría, casi todos, pues dieron su vida y murieron. Y podemos pensar, bueno, mucha gente ha muerto por defender lo que creían y a lo mejor estaban equivocados. Y es verdad. Hay personas que han dado su vida por cosas que ellos creían que era verdad, pero podían estar equivocados. Pero nadie da su vida, nadie se deja matar por una cosa que cree que es mentira. ¿Me explico? Yo puedo estar convencido de algo y estar en un error. Mirad los musulmanes. Y dar su vida y se sacrifican. Pero por una cosa que yo no creo, ¿voy a dar mi vida? Bueno, entonces los discípulos, ¿por qué murieron? Por testificar que habían visto a Cristo resucitado. Si eso no hubiera sido verdad, no es una idea, es un hecho. Ellos testificaron de que habían visto a Cristo resucitado y por eso dieron su vida. Por lo tanto, hermanos, podemos estar seguros de que Cristo resucitó. Y al final decir pues lo que el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios acaba diciendo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, hermanos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. No es
no es una idea que nos intenten inculcar, hermanos. Es una realidad y es lo más importante. Por eso debemos de conocer todas estas cosas para que nuestra esperanza sea una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Así que nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo. ¿Sabemos, hermano? ¿Ahora lo sabemos? ¿No tenemos alguna duda? Espero que no. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros, a cada uno de los que creemos en Él, a cada uno de los que lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, también nos resucitará con Jesús, porque Cristo resucitó y es la primicia de los que han resucitado, pues con ese cuerpo incorruptible con el cual nosotros también resucitaremos. Que esta esperanza, hermanos, nos ayude pues con esta mirada puesta en ese día y nos haga más livianos los problemas que tenemos y nos prive un poquito más de mirar este mundo y depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en aquel Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y que nos levantará también a nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.